Muy bien, ahora la segunda tarea que nos habían pedido en la hoja número 3, es insertar una gráfica de los días, en este caso de los días, por ejemplo, el 30 de octubre, cuál fue su temperatura máxima, cuál fue su temperatura mínima, cuál fue su temperatura promedio. Del 31 de octubre, para ver cuándo cayó su temperatura máxima, cuándo fue su temperatura mínima y cuándo fue su temperatura promedio. En este caso no podemos hacerlo de forma vertical. Miren, no hay ningún dato de forma vertical. Lo que yo quiero son datos en parte horizontal. Sin embargo, podemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo, no tenemos por qué preocuparnos. Solamente voy a seleccionar primero, como siempre, el eje horizontal, el eje que va a ir en la parte horizontal del gráfico. Yo digo, el eje que tiene los datos de la parte horizontal es la primera fila, esta de acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me posiciono sobre el número 1, que es la primera fila, y he seleccionado la fila número 1. Con control mantengo presionado y selecciono la fila 26, 27 y 28. Suelto y nuevamente he seleccionado ya la fila número 1, que es la del eje horizontal, y a continuación he seleccionado las filas 26, 27 y 28 que quiero que vayan en el eje vertical. No es necesario que estén colocados en columnas los datos. Pueden ser filas y también yo voy a insertar lo mismo. Insertar gráficos, el de dispersión, y se dan cuenta nuevamente que en este caso acaba dando la temperatura máxima, mínima y media. Voy a cambiar aquí. Vamos a ponerle día versus temperatura máxima. Vamos a ponerle temperatura mínima, temperatura media. Ahí está. Entonces, ese vendría a ser el nombre del gráfico. Vamos a agregar además, por conveniencia, para un mejor análisis, las secundarias horizontales y verticales. Vamos a cerrar esto. Y además, miren, de repente me es inconveniente cada vez, el gráfico en este caso salió de 20 hacia arriba. Y cada vez que tengo que ver de repente en este caso a qué hace referencia cada color, yo puedo mover esta leyenda de acá. Voy en la parte de acá, agregar gráfico, y hay un apartado que ya no dice líneas de cuadrícula, dice leyenda. Entonces puedo borrarlo, puedo ponerlo a la derecha, puedo ponerlo arriba, puedo ponerlo a la izquierda, puedo ponerlo abajo, que es donde está. En este caso, como decía yo, las líneas del gráfico de temperatura están en la parte superior del gráfico. Entonces me convendría mejor poner leyenda y en la parte de arriba. De tal forma de que la leyenda está cerca de donde están las líneas de gráfico. De esta forma digo azul, temperatura máxima, rojo, temperatura mínima, amarillo, temperatura media. Ahora, de esta forma también podemos utilizar cuál fue el día, para analizar cuál fue el día que tuvo la temperatura máxima, o cuáles fueron los días que tuvo la temperatura máxima. Por ejemplo, de aquí nos podemos dar cuenta que el 1 de noviembre, el 2 de noviembre y el 8 de noviembre tuvieron las temperaturas máximas de 32 grados. ¿Cómo sé que son 32 grados? Cada rayita secundaria, por eso es que es importante poner estas líneas, vale un grado: 30, 31, 32, 33, 34, 35. Entonces, este día fue 32. Incluso si acercamos a los puntos, el mouse va a aparecer ahí: serie Tmax, punto 2 de noviembre, 2 de noviembre, 32, que es el 32, es el valor de la temperatura. 32, 32. ¿Cuál fue el día que tuvo la temperatura mínima, entre todos los datos? La temperatura mínima, miren, por ejemplo, acá está 20, 20, y acá este día, el 8 de noviembre, tuvo la temperatura mínima. 8 de noviembre, la temperatura mínima de 19 grados. Ningún otro día tuvo esa temperatura. 19 grados, ahí está. Entonces, de repente, si yo busco cuál fue el día que que fue más caliente, que tuvo más temperatura, si yo me doy cuenta por la temperatura media, me doy cuenta que este es el que más resalta, que es el 2 de noviembre. Por lo tanto, aparentemente ese día fue el que tuvo mayor temperatura. De esta forma hemos acabado con la forma en que podemos ingresar diferentes tipos de gráficos, diferentes formas de ingresar gráficos, y pues les queda como tarea la resolución para ustedes mismos.